Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy conoceremos la trágica historia de Rikuson. Alerta de spoiler y de contenido. Mencionaré temas de las novelas ligeras que incluyen situaciones de maltrato hacia mujeres y el cómo de forma muy cruel le quitan la vida a otras personas. Continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los Diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Rikuson es un chico bonito que ronda los 30 años. Mao Mao lo describe con un rostro que tiene rasgos delicados y una expresión serena, usualmente acompañada de una amplia sonrisa. Él tiene un comportamiento educado, observador, considerado, apacible, discreto y precavido. Es alguien que sabe guardar secretos y leer las expresiones de las personas, intuyendo lo que piensan. Además, está acostumbrado a las excentricidades del clan La. Mao Mao lo considera un hombre bonito, refiriéndose a él como un dandy treintón. Su rostro, usualmente amable, puede cambiar de un momento a otro a una expresión llena de astucia, que no cae fácilmente ante las provocaciones sin importar la persona que tenga enfrente ni su estatus. La primera vez que él se presentó ante Mao Mao, él estaba acompañando a su primo Lahan, mientras la invitaban a ver un espectáculo de una mujer albina conocida como la Dama Blanca. En ese momento, Rikuson era subordinado directo de Lahan, el padre biológico de Mao Mao, quien desde que la conoció le ha dado un trato de princesa, como abrirle cortésmente la puerta del carruaje y llamarla señorita. Esto último era algo que a ella le incomodaba, así que para que no lo hiciera otra vez, empezaron a tratarse con más confianza, llamándose por sus nombres en lugar de utilizar honoríficos. El principal talento que Rikuson tiene es su memoria fotográfica. Él nunca olvida una cara, aunque solamente la haya visto una sola vez en la vida. Esta habilidad lo hacía el asistente perfecto de Lahan, quien no es capaz de distinguir los rostros humanos. Rikuson encuentra divertida la dinámica que tienen Lahan y Mao Mao y respeta el deseo de ella de no ser mencionada como miembro del clan La, aunque más adelante él le hace entender que ella es alguien muy importante y que no menosprecie su linaje. Rikuson es un hombre que puede mantener la calma bajo situaciones de enorme presión. Tiene una mentalidad fría y calculadora, logrando desarrollar una personalidad amable para que nadie se dé cuenta de sus intenciones, pues una de las lecciones que su difunta madre le dio era mantener siempre una sonrisa, la cual es esencial a la hora de hacer negocios y nunca había que perderla delante de un cliente. Él considera que en el mundo hay dos tipos de personas, los protagonistas y los actores secundarios, considerándose parte de los segundos. También suele tener el hábito de hablar consigo mismo para aclarar sus ideas. Es una de las pocas personas de las cuales Lahan recuerda su nombre aunque no lo haya visto en mucho tiempo. Tiempo después, ya estando en el banquete en la capital occidental, demostró ser bastante observador al percatarse de detalles como que Mao Mao quería ciertos platos de comida, a la vez que memorizaba todos los rostros y cuerpos de las personas que se les acercaban, ya que estaban recabando información, a la vez notando la horquilla en el cabello de Mao Mao, invitándola a bailar. Y ella, a pesar de dirigirle una de sus miradas de látigo azotador, acabó aceptando, tratando de no pisarle los pies. Rikuson ya se había dado cuenta de los motivos de Jinshi de llevar a Mao Mao al banquete, los cuales eran hacerla su esposa con la declaración pública demostrada a través de la nueva horquilla que ella portaba. Mientras bailaban, le dijo a Mao Mao que no menospreciara su valor como princesa del clan La y apreciara la importancia de lo que representaba esa horquilla en su cabeza. Por supuesto, en ese momento, ella no tenía ni idea de todo lo que esto significaba. Rikuson también sabía que Jinshi, desde su asiento VIP, los estaba viendo bailar y regresó a verlo adrede. Y para echarle más leña al fuego, agarró a Mao Mao de las caderas y de la cintura mientras bailaban, para después besar su mano. Mao Mao interpretó este gesto como una broma de mal gusto, ya que era un gesto que los hombres en el barrio rojo tenían con las prostitutas. Pero para Jinshi esto no fue una broma, pues sus ojos ardían de celos mientras los miraba fijamente, tanto que Mao Mao se sintió observada, pero decidió ignorarlo. Aunque más tarde Jinshi se puso loco de celos que intentó ahorcarla, y ella le respondió metiéndole la lengua hasta el fondo de su garganta.
Sin embargo, Rikuson consiguió el objetivo de presionar a Jinshi para que hiciera sus movimientos con Mao Mao. Pero desde ese entonces, Rikuson está en la lista negra de Jinshi, quien intuía que no debía subestimarlo, ya que todo lo que sabía de él es que provenía de una familia de comerciantes, y que su gentil carácter siempre le dio cierta popularidad entre las damas de la corte. Fue funcionario civil antes de servir al maestro Lacan, pero no llegó a ese puesto aprobando los exámenes sino a través de contactos. Por todas estas razones, además de sus celos, Jinshi tiene cuidado al hablar con él. En otra ocasión, Rikuson rescató a Lahan y a Mao Mao de su propia familia, ya que todavía les tenían rencor por la forma en que Lakan se apoderó del clan, enviando a sus familiares a vivir al monte. Y Lahan también les había dado la espalda para irse con su tío el estratega. Tiempo después, Rikuson fue enviado de vuelta a la capital occidental a petición de Gyokuen, el padre de la emperatriz Gyokujou, quien había solicitado que enviaran a alguien que conociera los asuntos de la capital imperial para trabajar al servicio de su hijo mayor Gyoku-oh, quien era el que mandaba en la capital occidental. Después de 6 meses de trabajo administrativo bajo las órdenes de Gyoku-oh, Rikuson descubrió irregularidades en su gobierno, intentando informar de esto a Lahan, pero sus cartas nunca llegaron. Por esta razón, Lahan sospechó que algo estaba pasando e informó a Mao Mao de esto cuando ella estaba por segunda vez en la capital occidental. La vida de Rikuson estaba llena de trabajo y en una ocasión él se rió de corazón cuando Gyoku-oh le preguntó si no pertenecía al clan La, alabando sus habilidades de memoria fotográfica, sabiendo que ese clan estaba lleno de genios excéntricos. Pero Rikuson respondió que lo suyo era más bien un hábito, pues su madre, que le dio una educación estricta, siempre le dijo que no debía olvidar las caras de la gente, advirtiéndole que recordar era lo equivalente a vivir, ya que al provenir de una familia de comerciantes, olvidar el rostro de alguien podía arriesgar una relación comercial importante. Rikuson también ayudó a amortiguar los daños que tuvo la plaga de insectos en la capital occidental, buscando formas de prevenir la escasez de alimentos por las plagas de langostas. Esto funcionó gracias a que él sabe hasta cierto punto cómo se trabajan las aldeas agrícolas para contrarrestar a los insectos plaga. El secreto detrás de todo esto es porque él proviene del extinto clan Yi. Ese clan era matriarcal, es decir, las mujeres se acostaban con hombres extranjeros pero no los consideraban sus maridos, olvidándose de ellos una vez que estaban embarazadas. Si nacía una niña, ellas eran criadas para seguir dirigiendo el clan, y si nacían niños, crecían para convertirse en nómadas o comerciantes. Al cumplir la mayoría de edad, que era a los 15 años, los varones podían abandonar el clan para unirse a la tribu de los Lectores del Viento, los cuales eran una tribu vasalla del clan Yi. Eran considerados como algo similar a los sacerdotes, hacían rituales en las llanuras, vivían como nómadas y criaban pájaros como medio de comunicación y leían el viento. Eran capaces de predecir con exactitud cómo estaría el tiempo climático cada año y nunca se equivocaban. No eran guerreros, apenas utilizaban arcos y alguna que otra espada. Las mujeres seguían a los pájaros y los hombres trabajaban la tierra con sus azadas. La tribu de los Lectores del Viento se dividió en 2 facciones. Hace aproximadamente 50 años, una de las facciones fue atacada por otra tribu de bandidos para conseguir esposas. Era costumbre de esos bandidos secuestrar mujeres para perpetuar su descendencia. Los invadieron cuando los Lectores del Viento estaban en medio de un ritual. Aun sabiendo que ellos no eran guerreros, los bandidos fueron muy crueles, masacrándolos. No dejaron vivo a ningún hombre o mujer adultos. Solo sobrevivieron las mujeres jóvenes y los niños fueron vendidos como esclavos. Y los pájaros de la tribu los convirtieron en su cena. El hijo del jefe de los bandidos tomó a la hija del jefe de los Lectores del Viento en contra de su voluntad y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a su segundo hijo, llegó la catástrofe de una enorme plaga de insectos, la cual arrasó con todas las provisiones que había, destruyendo las tierras de cultivo, lo que trajo una hambruna tan horrible que la gente comenzó a practicar el canibalismo para sobrevivir. Todas las mujeres, como eran secuestradas, odiaban a sus esposos y a la tribu de bandidos. La mujer Lectora del Viento, antes de morir con sus hijos en brazos, les dijo que por haber interferido con el ritual, ahora estarían malditos sin poder hacer nada ante los insectos plaga, los cuales serían una amenaza inminente.
De los pocos bandidos sobrevivientes, a cambio de perdonar sus vidas, fueron castigados a labrar la tierra fundando una aldea agrícola, donde intentaban recrear los rituales de los lectores del viento que consistían en métodos de cultivo para permitir disminuir los insectos plaga y proteger las cosechas. El problema era que como casi nadie conocía exactamente cómo hacer el ritual de arado, al estar incompleto, los insectos seguían haciendo desastres y con el paso del tiempo la gente dejó de echarle ganas a labrar sus tierras, razón por la cual la última plaga devastó la capital occidental de una forma sin precedentes. La otra facción de la tribu de los lectores del viento que sobrevivió, al poseer habilidades valiosas de comunicación a través de las aves, fueron escondidos por el clan Yi para ser utilizados como red de espionaje, llevados a la capital a trabajar y a establecerse ahí, dejando de ser nómadas. Pero todo esto fue ocultado a la familia imperial, razón por la cual, cuando la familia imperial los descubrió en el mandato de la antigua emperatriz regente, el clan Yi fue aniquilado completamente, siendo considerados traidores hace aproximadamente 17 años. Al menos esa es la versión oficial. Gyokuen, el padre de la emperatriz Gyokujou, desde siempre conoció a Seibo, la madre biológica de su hijo mayor Gyoku-ou, estando comprometido con ella, desde antes de que la tribu de los bandidos atacara a la tribu de los lectores del viento a donde Seibo pertenecía. Seibo, junto a otras mujeres, fueron vendidas como esclavas. Su amo, un hombre del país de Shao, de cabello rojo y ojos verdes, se la vendió a Gyokuen, quien había ido a recuperarla. Para ese momento, Seibo ya estaba embarazada de Gyoku-ou. Estos datos estaban anotados en un antiguo registro familiar. Pese a todo, Gyokuen se casó con Seibo, prometiéndole que aunque el niño no llevara su sangre, lo criaría como suyo. De ese modo, se le cambió el nombre al niño pasando a llamarse Gyoku-ou. Él era tan pequeño que no se acordaba de nada de esto. Gyokuen también liberó a varios esclavos lectores del viento que conocían la verdadera identidad de Gyoku-ou, y como Gyokuen amaba de verdad a su hijo aunque no llevara su sangre, a todos aquellos que lo amenazaron e intentaron chantajearlo con revelar la verdad, Gyokuen se encargó de desaparecerlos uno a uno. Sin embargo, un día, por accidente, Gyoku-ou encontró el registro familiar y descubrió la verdad, aunque guardó el secreto de no ser el hijo biológico de su padre. Además de ser el primogénito, Gyokuen siempre lo trató como el favorito, pero ese sentimiento de no ser de su sangre le causó un gran complejo de inferioridad a Gyoku-ou. Lo que él nunca supo es que su padre Gyokuen en realidad era estéril, y ninguno de sus 13 hijos era biológicamente suyo, incluida la actual emperatriz Gyokujou, a la cual Gyoku-ou no toleraba ni a su madre por sus rasgos pelirrojos y de ojos verdes, que le recordaban a su padre biológico, quien tenía esas características. Con todo esto, Gyoku-ou logró ocultar sus sentimientos, desarrollando diversas habilidades como líder. Él era físicamente robusto, de cabello y ojos negros, sin poseer los rasgos exóticos de su padre, pero dentro de sí mismo, con sus diversos complejos y al saber que su madre Seibo había sido abusada por un hombre extranjero del país de Shao, desarrolló una gran xenofobia y odio a ese país, esperando el momento oportuno para declararles la guerra. Gyoku-ou decidió hacer el centro de todo a la capital occidental y dejar en alto que él era el hijo mayor de Gyokuen, decidiendo borrar hasta la última prueba de que no era su verdadero padre. Por eso armó un horrible plan, empezando con acabar con el clan Yi. Volviendo al tiempo actual, mientras Rikuson estaba trabajando como asistente de Gyoku-ou, se enteró de sus planes para iniciar una guerra contra el país de Shao. Gyoku-ou no recordaba quién era Rikuson, confiándose al hablar de más delante de él, razón por la cual Rikuson acabó quitándole la vida a Gyoku-ou, cuando Chue le dio el tiempo y el lugar para hacerlo. Gyoku-ou no entendía qué estaba pasando ni el por qué Rikuson lo había herido de muerte. La razón es que en el pasado, cuando Rikuson tenía 13 años, su madre le dijo que su deber era convertirse en el viento y aprender todo lo que pudiera para que cuando cumpliera la mayoría de edad, a los 15 años, saliera a conocer el mundo. Como miembros del clan Yi, las mujeres protegían la ciudad, mientras los hombres vagaban por las llanuras y así todos protegerían desde diversos ángulos a la capital occidental. En aquel entonces, a Rikuson le gustaba dar paseos por la tarde, siempre fue demostrando un lado responsable, donde trataba de hacer el mejor uso de sus recursos, pensando que algún día se convertiría en comerciante.
Le gustaba ir a un lugar llamado la Sala de Shogi, donde a veces charlaba con un anciano considerado el mejor jugador de la capital occidental, al que todos llamaban el Mayor Lin, quien en ese momento estaba jugando con un hombre todavía joven pero harapiento y mugriento. Rikuson se sorprendió de que ese vagabundo con ojos de zorro estaba ganando la partida, descubriendo que su nombre era Lakan y no era un vagabundo, sino un importante militar en ascenso. Lakan, al ver a Rikuson, se refirió a él como un peón, haciéndolo molestar. Pero después él entendió que Lakan era una criatura excéntrica y a la mayoría de la gente la llama piedras de Go, así que en cierto modo era un logro que el estratega lo diferenciara de las demás personas como un peón. Si quieres conocer la historia de Lakan a más detalle, te invito a ver el video llamado La historia de los padres de Mao Mao en la lista de reproducción Curiosidades. Cuando el Mayor Lin no estaba, la gente despreciaba a Rikuson llamándolo el niño Yi. Todos sabían que en el clan Yi los hombres abandonaban su hogar al alcanzar la mayoría de edad, y al ser un clan gobernado por mujeres que no tenían marido y no sabían quiénes eran los padres de sus hijos, algunas personas se burlaban de ello por la fuerte cultura patriarcal de las tribus nómadas que pasaban por la capital occidental, denigrando sus costumbres matriarcales llamándoles engendros de Yi. A pesar de todo, Rikuson seguía sintiendo el orgullo de saber que los Yi habían protegido a la capital occidental durante siglos. Como en ese momento el Mayor Lin no estaba, se sentó junto a Lakan, a quien ya llevaba días observando sus comportamientos extraños, dándose cuenta del defecto visual del estratega, aprendiendo su forma de recordar a alguien cuando realmente lo necesitaba, que era a través de prestar atención a aquellos rasgos especiales y características de una persona, como sus orejas, su altura, la calidad de su cabello, el hedor de su sudor o el tono de su voz. Rikuson, quien había aprendido de su hermana mayor que era bueno para un comerciante hacer contactos, le pidió a Lakan que le diera trabajo cuando creciera y se convirtiera en un hombre más notable, a lo que el estratega aceptó. Por las noches, todo el clan Yi solía comer junto. Rikuson estaba rodeado de mujeres. La línea de sangre producía muchas mujeres, siendo Rikuson el último varón que quedaba en el clan. También había 3 niñas que eran hermanas nacidas en años sucesivos, las cuales eran primas de Rikuson, llamadas Haku, Koku y Sekyu. Como aún eran pequeñas, Rikuson se veía a menudo obligado a cuidarlas. Él solía escuchar a los adultos hablar mientras le daba de comer a sus primas. Hablaban de provisiones, productos importados y de las exportaciones del país de Li. La madre de Rikuson era una figura central en el clan. Su hermana menor, la tía de Rikuson, era la actual gobernante de los Yi. No había tenido hijas, y tal como estaban las cosas, era la hermana mayor de Rikuson, bien cualificada por edad y capacidad, la siguiente en ser la líder del clan. En ese entonces, el comercio exterior estaba pasando por un mal momento y recientemente había habido una plaga de insectos en la provincia de Ise. La culpa la tuvo el aumento de las tierras de cultivo porque había más población de la capital occidental. La capital imperial no había enviado ayuda porque las cosechas aún seguían siendo altas, pero la gente extra significaba aún menos comida para repartir. Ante esta crisis, la tía de Rikuson dijo que debían utilizar el carbón, conocido como la piedra negra, una forma de combustible económica y duradera que permitía amortiguar los tiempos de crisis. Ahí fue cuando la madre y la hermana de Rikuson le enseñaron la historia de la provincia de Ise. Cuando se fundó la nación de Li, decían, los 3 hijos del vientre de Wang Mu, la madre real, se convirtieron en los líderes de las 3 provincias. Al principio, el clan Yi, que gobernaba el oeste, luchó terriblemente. En esa tierra la tendencia a poner a los hombres por delante de las mujeres era especialmente fuerte. La gente se burlaba de los Yi porque su progenitora era una mujer, aprovechándose de ellos, y llegó un momento en que parecía que el clan iba a desmoronarse. Los aduladores intentaron robarles el nombre con halagos, mientras que otros trataron de hacerlo por la fuerza. Así que, para que su clan no fuera tomado desde dentro, adoptaron un sistema matriarcal. No llevaban maridos a sus casas. Las sucesoras eran todas mujeres. Surgieron funciones especiales para los hombres del clan Yi. Una de ellas era convertirse en el viento, o dicho de otro modo, oyentes de las cosas. Iban de un lado a otro en la provincia de Ise recopilando información, ya sea en su papel de comerciantes o como nómadas.
Los que se convirtieron en nómadas más tarde llegaron a ser conocidos como la tribu de los lectores del viento y podían emplear pájaros y mantener a raya a los bichos. Había varias tribus de lectores del viento, hasta que una de ellas dejó de comunicarse con los Yi. Durante años, décadas y luego siglos mantuvieron su separación del clan. Los Yi enviaban de vez en cuando a un muchacho para intentar reforzar los lazos de sangre, pero no había garantías de que la tribu jurara lealtad a un antiguo líder del clan de forma indefinida. Con el tiempo, aparecieron algunos que trataron de sacar provecho comunicándose con otros países. Entonces, llegó el ataque de los bandidos que masacró a la tribu de los lectores del viento que ya no se comunicaba con el clan Yi. La tribu de los bandidos, de manera estúpida, pensó que la capacidad de controlar a los pájaros se transmitía por la sangre, secuestrando a sus mujeres para quedarse con esa habilidad teniendo hijos con ellas, masacrando al resto de la tribu y vendiendo a los sobrevivientes como esclavos. También disolvieron a los demás lectores del viento. Los que tenían habilidades útiles fueron enviados a vivir a la ciudad. Rikuson, al escuchar la historia, comprendió que se deshacían discretamente de cualquiera que abusara de las prácticas aviares de la tribu. Sin embargo, si la tribu de los lectores del viento hubiera seguido existiendo, Rikuson habría tenido la opción de vagar por las llanuras como uno de sus miembros. Su madre y hermana nunca le enseñaron a manejar a los pájaros, pero sí le enseñaron a protegerse de los insectos y le enseñaron cómo funcionaban las cosas en los pueblos agrícolas de la zona. Si estallaba otra plaga, los hombres Yi que vivían en los alrededores de la provincia estarían mejor preparados que cualquiera. En aquel entonces, Gyokuen visitaba regularmente la casa de Rikuson, preguntándole en una ocasión a su madre si podría tenerlo como hijo, a lo cual la madre de Rikuson amablemente se negó para no tener problemas con sus esposas e hijos. Gyokuen mencionó que su hijo mayor Gyokuou ya tenía esposa e hijos, pero odiaba a los extranjeros. También estaba sorprendido de que la madre de Rikuson conocía los rumores sobre su esposa Seibo, la madre biológica de Gyokuou. Durante su conversación hablaron sobre la Piedra Negra, donde tanto Gyokuen y el clan Yi estaban involucrados. En ese momento mandaron a dormir a Rikuson, quien se puso a escuchar a través de las paredes, descubriendo que Gyokuen también era un miembro del clan Yi, y este a su vez le pidió a la madre de Rikuson que le diera el registro familiar. Su motivo era para cambiar el registro de nacimiento de su hijo mayor, Gyokuou, y borrar toda prueba de que no era su hijo biológico, pensando que su hijo ya había descubierto la verdad sobre sus orígenes y por eso era xenofóbico. Para su desgracia, ese registro estaba prestado al mayor Lin en ese momento. Gyokuen sabía que su esposa Seibo era de la tribu de los lectores del viento que había traicionado a su clan, pero no quería que los niños pagaran por los crímenes de los adultos. La hermana de Rikuson entró a su cuarto, explicándole que el carbón era un combustible valioso que ayudaba cuando las cosechas iban mal, y el clan Yi se los daba a los más pobres para sobrevivir. El problema es que el carbón era difícil de desenterrar, por lo que utilizaban esclavos en las minas. Algunos de ellos solían ser lectores del viento, y no los liberaban porque habían traicionado al clan, ya que no les parecía el sistema matriarcal de los Yi, y pensaban revelar el secreto de cómo usar a las aves para comunicarse e irse a otro país. Por esta razón, la abuela de Rikuson, cuando los encontró como esclavos, los envió a trabajar a las minas. Esos esclavos podrían ser liberados si cumplían con su cuota de trabajo en un tiempo específico, pero se quedaron sentados sin hacer nada. Gyokuen, por su parte, había comprado varios esclavos para liberarlos, hecho que la hermana de Rikuson veía problemático, porque era un trabajo peligroso que podría durar décadas, lo que hizo que esos esclavos guardaran mucho rencor y odio al clan Yi, y al estar libres podrían ser una amenaza para ellos. En este punto, el clan Yi era despreciado por mucha gente, y a la mañana siguiente una multitud rodeó la mansión. Rikuson abrazaba a sus primas que estaban aterrorizadas, sin saber qué estaba pasando afuera. Pero su hermana estaba preocupada y su madre habló con su hermana más pequeña, la madre de sus primas, que era una tía diferente a la que dirigía el clan, ordenándole que se llevara a los niños, incluido a Rikuson, a la casa de la nueva esposa de Gyokuen, quien no era ni más ni menos que la madre biológica de Gyokuyou, una antigua bailarina extranjera. La madre y tía de Rikuson intentaron ganar tiempo para que escaparan, saliendo a hablar con la muchedumbre que parecían a punto de estallar.
La madre de Yokuyou, pelirroja y de ojos verdes, les contó los rumores sobre que el clan Yi había sido deshonesto sobre la cantidad de carbón extraída, siendo denunciados al gobierno por Yokuou, quien, a espaldas de su padre Yokuen, tomó el sello de la familia You para conseguir el edicto imperial. Y aparte decían que el clan estaba haciendo reclamaciones más allá de su posición, afirmando tener dentro del clan a un hombre descendiente del linaje imperial, porque nunca revelaban quiénes eran los padres biológicos de sus hijos. Y con esto, el clan Yi tendría derecho de legítimo al trono, razón por la cual se emitió un edicto imperial para destruirlos, llamándoles traidores que querían usurpar a la familia imperial. La pequeña Yokuyou tomó de la mano a Rikuson y a sus primas para llevarlos dentro de su casa, pero Rikuson se negó, regresando a la mansión donde estaba su madre, entendiendo que esos falsos cargos contra el clan era porque pensaban que él era un vástago de la familia imperial, ya que ni siquiera él conocía quién era su padre, siendo él a quien buscaban. Para cuando llegó, la gente ya había invadido su mansión, ejerciendo violencia sin escrúpulos. Rikuson se abrió paso entre la gente como pudo, escuchando cómo rasgaban la ropa de las mujeres para abusarlas y le quitaban la vida a otras. No se detuvo a ayudarlas porque quería encontrar a su madre y a su hermana. Como esos hombres tenían el permiso imperial para destruir al clan Yi, estaban enloquecidos de placer por la violencia ejercida y odio hacia las mujeres que se atrevían a gobernar la capital occidental. Rikuson sudaba y jadeaba, y cada vez que aparecía alguien a punto de cruzarse con él, se escondía rápidamente. Su hermana, al verlo, lo inmovilizó justo fuera de la habitación de su madre, sorprendida al verla vestido de hombre con sus ropas que él iba a utilizar cuando cumpliera la mayoría de edad. Apareció su madre para ayudar a su hermana a amordazarlo y amarrarlo de pies y manos, encerrándolo en un gran baúl, cerrando la tapa y colocando una pesada piedra encima. Su mamá le ordenó que se callara y que de ninguna manera llamara la atención, recordándole que su deber era proteger las tierras occidentales como un hombre Yi, que empleara cualquier método y utilizara a la gente que sea para lograr su propósito. La mansión ardía en llamas y Rikuson entendió que su hermana se disfrazó de hombre para que la confundieran con él, al ser el único hijo varón del clan Yi. Él intentó gritar y moverse, pero las ataduras no lo dejaron. Solo escuchaba cómo se acercaba la muchedumbre, percibiendo el olor a sangre. Su madre y hermana se defendieron, pero su oponente les ganó con su fuerza. Rikuson agonizaba sin poder moverse ni hacer nada. Solo le quedaba memorizar a la persona que las estaba ultrajando. Era el hijo mayor de Yokuen. Las vejaba de una forma brutal. Memorizó la forma de sus dientes, su piel bronceada, la forma de sus orejas, la calidad de su cabello y el tono de su voz, tal como el estratega Lacan le había aconsejado para reconocer a una persona. Rikuson no solo recordaba su cara, utilizaba sus 5 sentidos para absorber toda la información que podía, almacenándola en su cerebro, para que nunca olvidara cómo Yokuou ultrajó a las mujeres que más amaba hasta quitarles la vida. Las emociones de Rikuson hervían en su interior, sentía como si le estuvieran apretando una piedra caliente. Toda el agua parecía evaporarse de su cuerpo, y sin embargo seguía tan caliente que sentía que podía empezar a echar vapor. Quería salir y quitarle la vida a Yokuou, pero él era demasiado fuerte y Rikuson aún tenía 13 años, sabiendo que su madre y hermana lo habían amarrado para que sobreviviera. En algún punto Rikuson dejó de llorar, maldiciéndose a sí mismo por ser débil, pequeño y estúpido e incapaz de hacer nada. Después perdió el conocimiento. Volvió en sí mismo por un sonido, agitándose dentro del baúl hasta que consiguió que la piedra cayera de la tapa. Después se arrastró contra el suelo, logrando sacarse la mordaza, gritando a los que estuvieran afuera que los iba a agarrar. Al regresar a ver, vio a Yokuen llorando, arrodillado ante el maltrecho cadáver de su madre. Como pudo, se arrastró hacia él, mordiendo sus pies. Yokuen, que lloraba de lástima y arrepentimiento, consoló al pequeño Rikuson, disculpándose amargamente y asumiendo que todo era su culpa. Lo cargó, llevándolo a la casa de la madre de Yokuyou. La tía y primas de Rikuson seguían ahí escondidas. Poco después, él decidió marcharse de la capital occidental, sabiendo que jamás olvidaría las palabras de su madre y de su hermana, y que nunca podría perdonar a Yokuou ni a los que habían destruido al clan Yi, y con todo el dolor de su corazón le tuvo que dar la espalda a sus primas.
Antes de irse, la pequeña Yokuyo, sabiendo que Rikuson odiaba a su hermano mayor, le dijo que Yokuo la odiaba a ella. Ante esas palabras, Rikuson respondió que si ese era el caso, algún día, si a él le daba la gana, la ayudaría con ese problema. Él, sabiendo que aún era un niño, no le quedó más remedio que pedirle ayuda a Yokuen, quien lo ayudó a hacerse pasar por el difunto hijo de un señor, quedándose así con el nombre de Rikuson, el cual ya estaba asentado en el registro familiar del difunto. Rikuson aún guardaba rencor a Yokuen. Mientras iban en carruaje, le reclamó por el crimen que había cometido su hijo mayor. Yokuen aceptó esto, explicándole toda la verdad a Rikuson, confesando que él era un hombre estéril, cometiendo el error de no haber cambiado a tiempo el registro familiar. Por eso Yokuo acabó enterándose de que su madre era una antigua esclava y su padre un extranjero. Yokuo, al ser sobreviviente de una antigua tribu de los Lectores del Viento, odiaba al clan Yi. Rikuson estaba sorprendido ante esta revelación. Gyokuen amaba a su hijo mayor, pero Yokuo estaba siendo carcomido por dentro en su complejo de inferioridad, creyendo que todos sus demás hermanos sí eran hijos de su padre menos él, a pesar de ser él el único sucesor y el favorito de Yokuen, creyendo que su padre tenía otro hijo en el clan Yi. En ese momento, Rikuson recordó la conversación que Yokuen tuvo con su madre para acogerlo como su propio hijo. Por estas razones, Yokuo se inventó lo del linaje imperial para conseguir el edicto y así acabar con la vida de Rikuson y destruir al clan Yi. En ese momento, Rikuson solamente quería golpear a Yokuen, pero recordó las palabras de su hermana de proteger las tierras occidentales como un hombre Yi, así que él tenía que sobrevivir. Para no dañar las tierras occidentales, iría a la región central, a un lugar donde nadie supiera quién era él. Otro secreto que Yokuen le dijo es que el edicto imperial no fue autorizado por la emperatriz regente, solamente llevaba el sello del emperador, pero no el de ella. Sin embargo, la aniquilación del clan Yi ya estaba hecha y no podían echarse para atrás, tratando el asunto lo más discretamente posible. El clan Yi también tenía culpa de lo acontecido por cómo utilizaron las minas de carbón, así que Gyokuen, como gran hombre de negocios que era, se iba a aprovechar del error cometido con el edicto imperial para arrebatar los derechos mineros al gobierno central y hacer prosperar a la capital occidental. Gyokuen, como hombre Yi, se iba a presentar en la corte como miembro del antiguo clan, asumiendo toda responsabilidad. Además, si querían amenazarlo, sabía utilizar los pájaros para comunicarse y confiaba en la inteligencia de todas sus mujeres, así que su familia estaría bien. Como hombre de negocios, iba a favorecer a aquellos que ayudaran a prosperar a la capital occidental, pero a la vez su vida estaría en constante peligro por todo lo que hace. Sabiendo que va a morir antes que sus hijos, intuyó que cuando eso pasara, uno de ellos querría tomar el poder, pudiendo poner en peligro a la capital occidental. Y si eso llegara a ocurrir, Gyokuen le pidió a Rikuson que le quitara la vida a ese hijo, ya que como hombres Yi, su deber principal es proteger a la capital occidental de quien fuese. Esta acción convertiría a Rikuson en el sucesor de Gyokuen, idea que a Rikuson no le agradaba, pero tuvo que aceptar el acuerdo, porque Gyokuen actuaba como un hombre que se convertía en el viento, y ese era el camino que Rikuson también había decidido seguir, tomando la decisión de pulir su corazón hasta afilarlo como una espada para destruir a cualquiera cuando surja la necesidad y de ese modo cumplir con su deber. El clan Yi había caído en desgracia, pero Gyokuen había elegido el florecimiento de la provincia de Issei por encima del honor. Por mucho que a Rikuson le doliera admitirlo, Gyokuen era su principal modelo de hombre que buscaba el bien de la capital occidental por encima de todo. Cuando llegaron al puerto, se encontró con el estratega Lakan, quien hacía un berrinche para no subirse a los barcos. Rikuson lo convenció de subir. Lakan ya se había olvidado de él, como hacía siempre con toda la gente, pero seguía llamándolo peón. Con esto, Rikuson le pidió que cuando haga fortuna en el mundo, lo contratara para ayudarlo a recordar las caras de la gente por él. Lakan aceptó y una década más tarde, Rikuson acabó siendo su asistente.
Regresando al momento presente, Gyokuou había elegido como despacho la misma habitación que en el pasado había utilizado la madre de Rikuson, e irónicamente ahora yacía muerto en el suelo donde había cometido ese ultraje hace 17 años. Rikuson, mientras veía el cadáver tirado, recordó su regreso a la capital occidental por orden de Gyokuen. Casi enloqueció al descubrir que su jefe sería Gyokuou. Sin embargo, había aguantado todo para poder honrar las últimas palabras de su hermana. Cuando Gyokuou le preguntó si pertenecía al clan La, Rikuson había ido más allá de la ira. Por eso, lo único que podía hacer en ese momento era reírse, porque aquel hombre al que nunca podría olvidar no se acordaba de él en lo absoluto. Cuando descubrió que Gyokuou no engrandecía las tierras occidentales ni las protegía, sino pensaba utilizarlas como medio para atacar al país de Shao, con la finalidad de erradicar la fuente de su propia sangre, ya que de ese país era su padre biológico, esto era algo que Rikuson, como un hombre Yi, no podía dejar pasar por alto. Tenía que detenerlo. Sin embargo, el escenario era demasiado perfecto, como si hubiera sido preparado para él, pues minutos antes un hombre había pedido una audiencia con Gyokuou, quien había intentado chantajearlo con el registro familiar sobre su verdadera identidad, generando que Gyokuou arremetiera contra él y le quitara la vida. Rikuson, que llegó poco después al despacho, al ver la escena, aprovechando que Gyokuou estaba distraído, lo apuñaló. Después sacó el cuchillo y se arrodilló junto al hombre que Gyokuou había matado. Cuando la gente llegó corriendo y preguntaron qué estaba pasando, al ver a Rikuson al lado de los dos cadáveres, él explicó que cuando entró un hombre ya estaba muerto y buscó la oportunidad para agarrar el cuchillo y quitarle la vida al traidor. Todos sospecharon de él, pero apareció Lacan, causando que Rikuson se pusiera nervioso por dentro, aunque mantenía la calma por fuera, ya que sabía que su ex jefe, al no ser un hombre ni bueno ni malo, se limitaría a exponer los hechos. Ante esto, Rikuson empuñó el cuchillo, dispuesto a quitarse la vida si lo descubrían ahí, para morir en el mismo lugar que su madre y su hermana. Pero, para su sorpresa, Lacan dijo que Rikuson decía la verdad. Le había quitado la vida al rebelde que mató al otro hombre, diciéndole al otro ayudante de Gyokuou que era su culpa por no haber puesto suficiente seguridad. Gracias a este malentendido causado por ese juego de palabras, Rikuson fue absuelto del crimen. Todos se fueron, pero se quedó una dama de compañía, a la que Rikuson identificó como Chue por la forma de sus orejas. Ella respondió que no estuviera de coqueto mirando las orejas de una mujer casada. Chue reconoció que ella preparó el escenario para que Gyokuou perdiera la vida, ya hubiese sido a manos de Rikuson o de otra persona, así que no debía preocuparse por la investigación que los médicos harían sobre la muerte de Gyokuou, pero sí debería tener cuidado con la astucia de Mao Mao, que se daría cuenta de todo ante las menores pistas. Ante esto, Rikuson se propuso no volver a ver a Mao Mao, aunque este pensamiento lo puso triste, pero no había manera de evitarlo. Chue le pidió de favor que también le guardara el secreto de que era un espía. Rikuson aceptó si también le hacía el favor de deshacerse del registro familiar, no por compasión hacia Gyokuou, sino por el deber que sentía hacia Gyokuen, además de que no quería afectar a la emperatriz Gyokuyou si se hiciera público que su verdadero padre era un don nadie de ningún lugar. Rikuson intuyó que Chue ya sabía la verdad de todo esto, y tal vez ella podría quitarle la vida, pero pensaba en que no lo haría. Chue aceptó hablar del tema con sus superiores, dejando a Rikuson reflexionando que ella no trabajaba para el príncipe de la luna. Después de todo este ajetreo, al estar solo en su habitación, Rikuson cayó de rodillas con su ropa manchada en sangre y rompiendo a llorar. En ese momento sentía que su madre y su hermana velaban por él, y en cómo Lacan lo había salvado, decidiendo salir adelante, proteger las tierras del oeste y vivir siendo como el viento. A raíz de la muerte de Gyokuou, a sugerencia de Rikuson, Jinshi se vio obligado a permanecer más tiempo en la capital occidental para gobernar temporalmente en lo que ponían en orden todo. Esto hizo que Jinshi jurara que algún día vería cómo vengarse de él, llegando al punto en que Mao Mao debía evitar mencionar su nombre a toda costa y cualquier tema relacionado con Rikuson para que Jinshi no se atacara de celos. Actualmente, Rikuson, a su modo, también ejerce autoridad en la capital occidental, siguiendo en comunicación con Gyokuyou de forma discreta.
Como ven, bellezas, esta historia de Rikuson, llena de muerte, tragedia, dolor, resiliencia, pero también una gran determinación. ¿Cómo ven el hecho de que la emperatriz Gyokujou no es hija real de Gyokuen? Si este secreto se revela, sí sería un obstáculo para ella para que su hijo logre tomar la posesión del trono. Y si a Natsu-sama le da la gana, podría utilizar esto para que algún día Jinshi sea emperador sin tantas complicaciones. Yo tengo la loca teoría de que Rikuson y la emperatriz Gyokujou podrían ser felices juntos como pareja. Pero díganme qué opinan ustedes en los comentarios, los leo. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Recuerden checar las listas de reproducción donde hay más videos que les pueden interesar. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.